Buenos días, le doy la bienvenida a la materia Estructura y Función Humana 1. Yo soy el profesor titular, el doctor Julio César Avellaneda. Esta es una materia que antiguamente se conocía con el nombre de Anatomía y Fisiología. Al tiempo fue cambiando y se la denominó Morfofisiología. Y hoy se la conoce como Estructura y Función Humana. En el primer cuatrimestre, ustedes van a tener Estructura y Función Humana 1, que comprende todo lo que es generalidades de anatomía, y después también van a ver que tiene aparato cardiovascular, aparato respiratorio, también está el aparato urinario, también está sangre, y finalmente van a ver un capítulo, digamos, que es un retoque de lo que es el aparato urinario. Con relación a esta materia, que seguramente ustedes en la primaria vieron algo, también lo han retocado en lo que sería la secundaria, tal vez poco. Bueno, es una materia que tiene dos partes. Uno, lo que es la anatomía en sí, que se encarga del estudio de las estructuras del cuerpo. ¿Eso qué significa? Eso significa tener un conocimiento de cuál es el órgano, dónde está ubicado, qué forma tiene, con quién se relaciona. Es decir, si uno preguntara, por ejemplo, la laringe, primero saber que existe la laringe, que es un órgano que está en el aparato respiratorio, que se ubica entre lo que sería la faringe, lógicamente por arriba, y la tráquea por abajo, que tiene cartílago y que su función, cuando hablemos de fisiología específicamente, se refiere a la función, es saber cuál es el rol, para qué sirve. En ese caso, en el tema de la laringe, no solo cumple una función respiratoria por el lugar que está ubicado, sino también en la emisión de la voz, porque tiene las cuerdas vocales. Como ustedes verán, hemos hablado de dos cosas. Uno, la estructura, que es el equivalente a anatomía, y otra, la función, rol, el porqué de la existencia, que es la fisiología. En el caso de la anatomía puntual, van a ver que tiene diferentes enfoques. Hay una anatomía descriptiva, que es la que habla del órgano en sí, puntual. Es decir, si uno toma un músculo, dónde está ubicado ese músculo, si es largo, si es corto, si es grueso, si es angosto, de dónde a dónde va, cómo participa con otro músculo. En el caso de la anatomía topográfica, que es otro de los enfoques, es saber en qué posición está, en qué plano está. Vamos a un ejemplo. En el tema de brazo, si uno estudia brazo, que es una parte del miembro superior, ya vamos a ver más adelante, ahí nos tenemos que configurar que desde la superficie a la profundidad, no solo tenemos la piel, sacada la piel, vamos a ver, tenemos las fascias superficiales, tejido celular subcutáneo, y tenemos el primer plano muscular, que es formado por el bíceps. Si uno lo corta en una acción quirúrgica o en una disección, vamos a llegar al plano profundo, que es el músculo braquial anterior. Si uno sacara, vamos a tener la cobertura del hueso, que en este caso es el húmero, es el hueso del brazo, cubierto por el periósteo. En realidad, entonces, anatomía topográfica se refiere exclusivamente a los planos que hay desde la superficie a la profundidad y cuáles son los elementos con los que se relaciona puntualmente el elemento citado. Otro de los enfoques que tiene la anatomía es la anatomía imagenológica. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez en los pacientes lo que se hace es pedir una ecografía, pedir una radiografía, pedir una tomografía, pedir una resonancia magnética. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Vemos el órgano, vemos el elemento anatómico, pero en imágenes. Por supuesto que tienen determinada característica. No es lo mismo la radiografía, que nos permite ver elementos óseos, por ejemplo, que la ecografía, que nos permite ver elementos blandos. Pero uno tiene que distinguir ahí cuál es el órgano y cómo está. Por supuesto que esto va a diferenciar dos cosas, lo que es la anatomía normal por un lado, de lo que es la anatomía patológica, por supuesto cuando está alterada la salud del paciente.
Otro de los elementos a considerar es la anatomía quirúrgica. Es un enfoque que utiliza el cirujano para llegar, por ejemplo, a poner una culminación al motivo de su acto. Vamos a un ejemplo. Una cirugía de apéndice es un paciente que ingresa por un dolor en una región del abdomen, fosa ilíaca derecha. Entonces estamos en un quirófano y el cirujano, ¿qué hace? Hace la incisión, pero no en cualquier lado, la va a hacer a nivel de una región llamada fosa ilíaca derecha. Va a cortar y a separar plano por plano, separa una capa que se llama peritoneo, ingresa a la cavidad, busca el apéndice y de ahí realiza el acto quirúrgico. Esa es una anatomía quirúrgica que se llama. Igual sucede para la anatomía, por ejemplo, quirúrgica de vía biliar, si uno quiere operar una vesícula biliar por litiasis. Después tenemos lo que es la anatomía aplicada. Anatomía aplicada o anatomía clínica se refiere específicamente al rol que cumple el órgano. Vamos a un ejemplo. En el caso del conducto inguinal, conducto o trayecto inguinal, que es un elemento anatómico de suma importancia, vamos a ver que en el varón ahí encontramos el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Existe, pero nosotros queremos saber por qué le estudiamos, cuál es la razón de ser del trayecto inguinal. Y la razón de ser es la presentación de hernias inguinales. De allí que la anatomía clínica es estudiar en proyección cuáles son los problemas que puede tener esa región o ese órgano. Aquí, como podrán ver, entonces, anatomía normal estudia lo normal, anatomía patológica, cuando está alterada directamente la salud del paciente, anatomía descriptiva es el detalle de todos los elementos que corresponden al órgano, anatomía topográfica sería el estudio de la región plano por plano y la ubicación que tiene, anatomía funcional es la razón de ser, el motivo de la existencia del órgano, ¿no? Este sería importante. Y luego en la fisiología, como vamos a ver después acá, en este tipo de imagen, vamos a tener la fisiología del corazón, la fisiología respiratoria, la fisiología digestiva. Es decir, qué rol cumple el aparato digestivo, cuál es el rol del aparato cardiovascular, cuál es el rol del aparato urinario y así sucesivamente. Como ustedes pueden observar en esta imagen, nosotros dijimos recién algo de lo que eran los músculos que están ubicados en la región del brazo. Ustedes cuando ven esto generalmente llaman a todo brazo, así lo van a conocer vulgarmente, es decir, en la sociedad se conoce así, pero para nosotros esto se conoce como miembro superior. Esto sería hombro, esto sería brazo, esto sería codo y esto sería antebrazo. La cabeza no se ve, acá tenemos cuello, esto sería tórax enmarcado por las costillas, o sea, la caja torácica, que vamos a ver se divide también en una cavidad torácica subdividida en lo que sería mediastino, donde está el corazón, ahí los grandes vasos, y luego las regiones pleuropulmonares, uno a la derecha con el pulmón derecho y uno a la izquierda con el pulmón izquierdo. Luego tenemos la cavidad abdominal y si nosotros le sumamos más abajo la cavidad pelviana, o sea que todo esto sería la cavidad abdominopelviana. En la cavidad abdominal podemos citar el hígado, por ejemplo, el estómago, el esófago que no se ve, está tapado acá por el lóbulo izquierdo del hígado, todo lo que sería el intestino delgado, y este sería el intestino grueso. Por ahora lo llamamos intestino grueso, vamos a ver después cuál es el nombre real que tiene. Para estudiar anatomía, por lo general, ustedes ven que si lo miraran desde la superficie en un ser vivo, únicamente van a ver la piel. Entonces, para poder llegar y explorar la parte profunda, hay que hacer disesiones, cosas que se hicieron en la antigüedad. Así se estudió cómo llegar al corazón, cómo llegar al hígado, cómo llegar al estómago. Es un ejemplo, acá hacia la izquierda de ustedes van a ver cómo se puede llegar a conocer lo que es un nervio, en este caso un nervio femoral, lo que es una arteria, la arteria femoral profunda, y lo que es la vena femoral.
por supuesto, estos tres elementos, el nervio, la arteria y la vena, para llegar hay que hacer una disección. ¿Dónde hay que hacerla? En el tercio superior del muslo. Y el muslo es una de las regiones del miembro inferior. En el caso de la imagen que está a la derecha, vamos a ver que tenemos la cara posterior de la rodilla. Así se conoce este sector, hueco popliteo, es la cara posterior de la rodilla. Van a ver ustedes ahí y reconocen este nervio muy importante, que es el nervio tibial. Es un elemento para tener en consideración y, lógicamente, vamos a ver los músculos ahí, que es el músculo gastrocnemio. Es el músculo de la pantorrilla, digamos, ¿no? Aquí tenemos la disección del corazón, que a ustedes les va a permitir ver cómo es un corazón por dentro, hacia la izquierda. Es un corazón abierto. Ustedes ven que la textura del miocardio es un músculo, lo ven, bastante grueso, es diferente a otro músculo. Estos son los pilares, van a ver las cuerdas tendinosas, que son de las válvulas, y miren lo que es el interior de la arteria aorta. Por supuesto, llegado el momento de estudiar la arteria, la vamos a ver con más profundidad. Esto para mostrar lo que es un corazón abierto por dentro. La imagen que está hacia la derecha lo ven el corazón cerrado. Por supuesto, esta era previa, luego se lo va a disecar, es la línea que está en rojo, y se lo ve de esta manera. Para llegar lógicamente al estudio de los órganos que están dentro del cráneo, hay que abrir el cuero cabelludo, después se abre el cráneo, luego se separa las meninges, se abren las meninges y finalmente llegamos a los elementos. Todos los elementos que están dentro del cráneo se conocen como encéfalo. Ustedes saben que el encéfalo se divide en tres partes. Uno es el cerebro, otro es el cerebelo y otro es el tronco encefálico. En este caso, tenemos que separar uno por uno y llegamos al cerebro. Ustedes ven lo que es un cerebro en la anatomía para disecarlo, ¿no? Aquí se lo ha limpiado bastante bien para ver lo que son los lóbulos, para ver lo que son las fisuras, que son las excavaciones. Está bien marcada, ¿eh? Vamos a ver otra imagen. Ahí miren lo que es el hemisferio cerebral ya disecado, cómo se lo ve todo al cerebro. Esto que se ve de blanco es el cuerpo calloso, es uno de los elementos que une los dos hemisferios cerebral. Esto sería el tronco encefálico que acabo de nombrar, es una parte del encéfalo, y bien por debajo del cerebro y por detrás del tronco encefálico, el cerebelo. Esto para mostrar específicamente que anatomía no solo es mirar de superficie, sino en profundidad para poder conocer. Serían las cavidades anatómicas que nosotros debemos considerar. Algo nombramos recién, una la cavidad craneal, que como dijimos está el encéfalo, con cerebro, cerebelo y tronco cefálico. La cavidad torácica, que aquí la tenemos, a la derecha de ustedes, con lo que sería la región pleuropulmonar derecha, la región pleuropulmonar izquierda y el mediastino, con el corazón por un lado y los grandes vasos. Luego tenemos la cavidad abdominal, que la tienen acá, nosotros la marcamos con el hígado por un lado, el vaso que está arriba y a la izquierda, parte del esófago, el estómago, el páncreas, que es un elemento muy importante, y lógicamente intestino delgado y el intestino grueso. Y la cavidad pélvica, que la nombramos también hace un rato, que está por debajo de la cavidad abdominal, ahí en este caso nombramos la vejiga. En el caso de la mujer vamos a situar el útero matriz y por detrás tenemos el recto. En el caso del varón vamos a ver que están las vesículas seminales. Y por el lado dorsal, acá, vamos a ver que la suma de vértebras van a formar la columna vertebral. Y esa columna vertebral tiene un conducto llamado conducto vertebral, que tiene en su interior meninge y la médula espinal. Aquí marco una diferencia, ya que médula espinal está dentro del conducto raquídeo o conducto vertebral y la médula ósea está dentro de los huesos largos. Esa es una gran diferencia para no confundir.
Después tenemos la anatomía sistémica, que ustedes la van a nombrar y lo ven como especialidades que están a la vista. Una, la miología, por citar una, que es el estudio de los músculos. Otra, la artrología, que estudia las articulaciones. Y la neurología, por ejemplo, que estudia el sistema nervioso, entre otras, ¿no? Y la anatomía topográfica, como dijimos, es la que estudia no solo los elementos anatómicos, cómo están ubicados y en qué plano, sino la relación que tiene por arriba, por abajo y a ambos costados. Para estudiar el cuerpo humano, el ser vivo, nosotros tenemos que analizar una palabra internacional, que es la posición anatómica. Esto en todo el mundo se lo conoce porque está situado así, es una posición anatómica establecida internacionalmente, donde tenemos que estudiar al paciente vivo en posición de pie, con la mirada al frente, con el miembro superior pegado al cuerpo, el pulgar, vamos a ver después esa posición, hacia afuera, y la palma de la mano hacia adelante. Y los miembros inferiores junto con los pies hacia adelante. Esa sería la posición anatómica tradicional, digamos, lo que tenemos que utilizar. Miren esta posición, tenemos la cabeza, paciente de pie, plantígrado, o sea, está sentando los pies en el suelo, pie hacia adelante, la mirada hacia adelante, el miembro superior o los miembros superiores pegado al cuerpo, pulgar, está acá, hacia afuera, la palma de la mano hacia adelante, es el detalle que debemos tener en cuenta. Esto sería la parte anterior, hacia atrás, al lado de la espalda, la parte posterior. Esta sería la parte craneal y finalmente la parte caudal, para considerar como elemento muy importante. Esto sería lo que es cabeza, que se divide en cráneo y cara. Esto sería cuello. Esto sería tórax, el abdomen, la pelvis, miembro superior, con hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Y esto sería miembro inferior con lo que es muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Si nosotros analizamos una región que está en la parte posterior, es la región glútea. Para su estudio existen los planos. Tenemos un plano sagital que, como ustedes ven acá, va a cortarlo, ¿no es cierto?, en dos partes. Una parte que es lateral hacia el lado izquierdo y una parte lateral hacia el lado derecho. Este sería el plano sagital, lo sigo con el cursor para que ustedes lo puedan ver bien. Ahí el plano sagital. Luego tenemos el plano frontal, que es este. Ahí lo cruza, que divide al ser vivo en una mitad anterior y una mitad posterior. Y luego tenemos el plano transversal, que es este, que divide en una mitad superior y una mitad inferior. Tenemos que considerar lo que es la terminología anatómica, es decir, cómo nos vamos a manejar de aquí en más. Ustedes ven algunos términos que son importantes a considerar. Si está cerca de la cabeza sería craneal, si está cerca de los pies sería caudal, si está en la parte del hombro, más cerquita al hombro, sería proximal, si está cerca de la mano y más alejado, sería distal. Vamos a ver que la mano, si muestro la palma de la mano hacia adelante, o sea, si yo puedo ver la palma de la mano es supinación, si puedo ver el dorso de la mano es pronación, para considerarlo. Luego tenemos medial, que es el borde interno más cerquita de la línea medio del cuerpo, y lateral, lo más alejado. Esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la materia, ¿no? Ustedes saben que el paciente no siempre está de pie, o sea que puede estar sentado o puede estar acostado. ¿Cierto? Hablamos del paciente sano directamente, porque estamos viendo anatomía normal. Pero si hablamos de anatomía clínica, anatomía aplicada, vamos a ver que esto también se traslada al paciente enfermo, donde está alterada su salud. Y ahí aparece otra posición, que es la posición de sentada, ya no es la posición de pie, y otra la posición de decúbito. La posición de cúbito es cuando el paciente está acostado. Si está de costado, nosotros decimos decúbito lateral. Esto es importante, digamos, para considerar. Otra
es el decúbito dorsal o decúbito supino, que es cuando el paciente está boca arriba, está de espalda, ¿no? Boca arriba. Y después tenemos lo que es el decúbito ventral o decúbito prono, que es cuando está acostado boca abajo. Entonces recordemos, decúbito ventral, también llamado decúbito prono, cuando el paciente está acostado boca abajo. Decúbito dorsal, decúbito supino, es cuando el paciente está acostado boca arriba. Cuando el paciente está de costado, decúbito lateral, puede ser derecho o puede ser izquierdo, puede tener una posición de sentado o puede tener una posición de pie. Caso de la irrigación, cuando hablemos de irrigación, siempre nos vamos a referir a arteria y vena. Acuérdense, siempre es el detalle. Si entra sangre por arteria, no se queda en el órgano, sino se retira por la vena. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación. Hay una irrigación nutricional y hay una irrigación funcional. Irrigación funcional es cuando uno va directamente a las células del órgano, o sea, directamente entra y se va. Lo toma de paso o tiene algún proceso, pero no se queda en el órgano. En cambio, la nutricional es la irrigación cuando va directamente a nutrir a la célula del órgano o el elemento anatómico. ¿Está? Veamos un ejemplo. En el caso del hígado, tenemos una, la arteria hepática, y otra, la vena porta. En el caso de la vena porta, lleva sangre directamente al hígado funcionalmente y luego se retira para ir a la vena cava inferior, o sea, la circulación general. En cambio, en el caso de la arteria hepática, vamos a ver que lleva específicamente el oxígeno y los nutrientes necesarios para la célula hepática, que en este caso se conoce con el nombre de hepatocito. Y luego lo que se refiere a inervación, ustedes lo van a conocer cuando hagamos directamente o hablemos de un órgano o hablemos de un músculo, y esto más específicamente, vamos a hablar de inervación, y esto se refiere a nervio. Supongan ustedes que yo necesito levantar un elemento, cualquiera, con la mano. Para levantar un elemento con la mano, o sea, para hacer la prensión, los músculos tienen que recibir la orden de un nervio. ¿Está? Será el nervio mediano, será el nervio cubital, será el nervio radial. Llevan un nombre propio los nervios. ¿Está? Cuando llega la orden del cerebro, va por ese nervio, llega al músculo y ahí recién el músculo puede tomar una decisión que ustedes han decidido, ¿sí? Solo no puede hacer, o sea, no van a levantar nada si el músculo no está inervado. Si pierde la inervación, por más que ustedes quieran levantar algo, no lo van a poder hacer. Y lógicamente en lo primero, si la nutrición no llega en forma adecuada, la célula muere. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el paciente que tiene problemas con irrigación distal, un paciente diabético, por lo general diabético tipo 2, vamos a ver que la irrigación no es buena para los músculos más distales, los músculos del pie y de los dedos. Por lo general, a veces sucede que no llega la sangre, muere el tejido, se forma un tejido necrótico y esto altera la salud del paciente. Como dijimos recién, en esta imagen vamos a ver la parte craneal superior, esto sería la parte caudal, cerca de los pies, la parte distal, cuando está alejado, digamos, de la línea media, la parte proximal, todo lo que es anterior, con mano en supinación, y posterior, hacia atrás, cuando ponemos mano en pronación la podemos ver, y recuerden la parte lateral. Cuando hablamos de célula, ustedes seguramente han visto bastante con respecto a célula en el tema del ingreso. Nosotros lo que nos interesa acá es que ustedes sepan qué es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Esto es algo clave para tener en cuenta. Y tenemos tres elementos a considerar. Uno, la membrana plasmática, otro, el citoplasma, y otro, el núcleo, digamos, con la membrana nuclear. Nosotros tenemos la célula en este lugar, la podemos ver bastante bien. ¿Está? La membrana
plasmática, semipermeable como dijimos. Luego tenemos el citoplasma. Ustedes van a ver que dentro del citoplasma tenemos un coloide ahí, que es el citosol, y dentro tiene muchas enzimas el citosol. Recuerden que hay intercambio entre las organelas. También debemos recordar que está el citoesqueleto, que son microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, y que este elemento, el citoesqueleto, es muy importante porque da la forma y da la movilidad a la célula. Recuerden ustedes un ejemplo, siempre lo pedimos, y es el tema de un gameto, el gameto masculino, que es el espermatozoide. El espermatozoide necesita trasladarse desde su lugar de origen hasta su destino. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace su transporte? Bueno, lo hace a través de su cola. ¿Por qué? Porque la cola tiene el citoesqueleto, o sea, tiene microtúbulos, filamentos intermedios, microfilamentos, y eso con determinados movimientos y determinada acción le permite el traslado. Por supuesto que requiere energía, y la energía, ¿quién le da? Le da esta organela que está acá, que es la mitocondria. Recuerden que la energía la da en forma de adenosín trifosfato y que para eso necesita hidrato de carbono y oxígeno como combustible, ¿no? Entonces, como dato importante a tener en cuenta y que seguramente ustedes lo han visto. Por supuesto que la mitocondria no solo cumple el rol energético, sino también es el pulmón interno. Realiza lo que es la respiración interna, la respiración celular. Eso no se deben olvidar. Cuando ustedes estudien anatomía ahora, recuerden siempre, la mitocondria, doble función. Por un lado, la elaboración de energía de adenosín-trifosfato mediante un ciclo que es el ciclo de Krebs, fundamental, y otra para la cadena respiratoria, o sea, la respiración celular o respiración interna. Un dato muy importante a tener en cuenta. Vamos a ver también que hay otras organelas. Vamos a ver esta que está acá, o esta que está acá. ¿Eh? Vamos a ver, o esta que está acá. Empecemos por esta. Este es el retículo endoplasmático liso. Ustedes lo deben recordar bastante bien. Una serie de cisternas que lógicamente se llama liso porque no tiene los ribosomas. Este dato es muy importante. Retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas. ¿Y a nosotros para qué nos sirve? Nos sirve para saber que ahí se van a producir, ¿no es cierto?, las hormonas. ¿Por qué? Porque están formadas por lípidos. Diferente a lo que sería, por ejemplo, el aparato reticular rugoso, que es este que está acá, pues está bien marcado con los ribosomas, por eso se lo denomina así, que es el encargado de la formación de las glucoproteínas. Un detalle. Este, que le marqué recién, aparato de Golgi, lo que nos interesa es que ustedes recuerden que es el encargado de formar las vacuolas o de empaquetar sustancia, como decimos. O sea, le va a dar una membrana para que puedan formarse y salir. Esta organela que está acá, le llamamos organela porque siempre están presentes en las células, es el lisosomas. El lisosoma tiene enzimas hidrolíticas, por eso se le llama el aparato digestivo de la célula. Entonces teníamos el aparato respiratorio celular en la mitocondria para la respiración interna y el aparato digestivo está de la célula, que es el lisosoma. Un elemento muy importante a tener en cuenta, como vamos a ver después. Recordando siempre que tenemos la membrana plasmática que es semipermeable. Eso significa que no pasa todo lo que llega directamente al espacio extracelular. Vamos a ver que no todo pasa a la célula, sino que lo que ella le permite y a través de diferentes tipos de transporte. Miren lo que es la célula eucariota. Esta es la célula de los seres vivos, la marcamos recién. Dijimos la membrana plasmática por un lado semipermeable, también hemos marcado la mitocondria por un lado. Vamos a ver el uso de los centriolos, que son de tubo cilíndrico. Miren qué importantes son, lo vamos a ver cuando sea la división celular, el rol que cumplen. Los lisosomas, dijimos que tienen enzimas hidrolíticas y lógicamente sirven para el aparato digestivo de la célula. Dijimos el aparato reticular rugoso, o retículo rugoso, son las cisternas con, lógicamente, los ribosomas, importante. También lo nombramos al liso, retículo endoplasmático liso por un lado, importante los ribosomas para la síntesis de la proteína, como vamos a ver,
y el aparato de Golgi para empaquetar sustancias, para formar vacuola. Lógicamente, también dijimos que estaba el citoesqueleto con los microtúbulos, los microfilamentos dentro de lo que sería el citosol, que es el gel. Aprovechamos para nombrar acá también este elemento muy importante que es el núcleo. Recuerden que es importantísimo porque interviene en todo el control de la célula. El núcleo tiene una membrana porosa también, o sea que tiene poro, ese es un detalle a tener en cuenta. Dentro del núcleo tenemos el nucleolo, que va a formar los ribosomas, y tenemos la cromatina, como vamos a ver después, que va a formar los cromosomas. Para diferenciar a la célula eucariota, nosotros tenemos las que tiene núcleo y lo hemos marcado bastante bien, ustedes ya lo van a ver. En cambio, la célula procariota no lo tienen, ven que tienen los elementos nucleares dispersos. Ese es el detalle para tener en cuenta. Si bien es cierto, tiene flagelos y tiene cilio, pero lo importante es que no tiene establecido, digamos, el núcleo, como corresponde. Miren aquí la diferencia. Aquí tenemos la célula eucariota, esto es una manera de repaso para que ustedes lo puedan marcar, con todos los elementos que hemos situado recién, la membrana nuclear por un lado, el citoplasma por el otro, la mitocondria, lógicamente vamos a tener la vacuola, tenemos el núcleo con el nucleolo, con la cromatina, es un detalle para tener en cuenta, y lógicamente los ribosomas. En el caso de la célula procariota, recuerden, no tiene membrana nuclear, todo está disperso, es un detalle ahí importante para tener en cuenta. Lógicamente que tiene cápsula, tiene flagelo y tiene la pared celular. Recuerden que también tiene los ribosomas que le permite la formación de proteínas. Miren el tamaño y formato para marcarle algo que seguramente lo han visto con mucho detenimiento. A mí me rescato dos cositas. Una, la forma esférica de las células de los huevos de los peces, que son muy pequeñitas, y otra, las células más grandes, que son las células del cerebelo, sin dejar pasar las grandes células piramidales de Best que están en el cerebro. Pero recuerden que hay diferentes formas. Hay bicóncava, como sería el caso de los eritrocitos de la sangre, las células adiposas que están, ustedes ven, globalmente marcadas, las neuronas, que son células estrelladas, a veces poligonales, ¿está? Y rescato acá las células córnea de la capa más superficial de la epidermis, cuyo citoplasma está lleno de queratina y son células muertas que descaman cada 30 o 33 días. La membrana plasmática, como le dije, es una bicapa. Recuerden un detalle muy importante a tener en cuenta, que es el colesterol. Ustedes ven que aquí ya lo empezamos a nombrar al colesterol, lo vamos a nombrar de nuevo en sangre, porque sirve para estabilizar la membrana. O sea,